¿Qué te parece si saludamos a Roberto Díaz, que él es secretario de organización de la Federación de Inquilinos Nacional? Y con él quiero hablar sobre el tema de la suba de los alquileres en estos meses, después de la discusión de la ley de alquileres, y quiero saber cuál es el panorama, cómo están hoy los inquilinos, protegidos o desprotegidos después de esta ley de alquileres. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio Vargas y Vanessa López, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. La verdad que es una situación muy compleja la que están viviendo los inquilinos, no tanto por la ley de alquileres, en realidad la ley de alquileres ha llegado para proteger muchos aspectos que antes estaban desprotegidos los 9 millones de inquilinos e inquilinas de la Argentina, pero lo cierto es que hay una respuesta del mercado inmobiliario que es muy clara, que es muy fuerte, que no quieren que la ley funcione. Y por eso están aumentando, tienen la estrategia de aumentar los alquileres muchísimo, entre el 35 al 120% en este momento, en una economía muy complicada, muy difícil, pero bueno, lo cierto es que tampoco hay una respuesta, digamos, de los inquilinos que puedan alquilar, porque mucha gente está perdiendo los ingresos, mucha gente se quedó sin trabajo y la economía no está funcionando de la misma forma que en marzo de este año. ¿Y cómo se hace ante esa situación? Porque el inquilino que hoy necesita alquilar sí o sí, ¿sí? Porque solamente no tiene una propiedad y tiene que alquilar, se termina, digamos, condicionando a los requisitos que hoy le plantea el mercado también. Sí, sin duda. Bueno, en realidad hoy también hay una falta de regulación por parte del gobierno nacional en este sentido. Lo que el inquilino puede hacer en muchas ocasiones cuando tiene que firmar un contrato por primera vez es muy poco, esa es la verdad. Ahora después, si hay inquilinos que están dentro de la vivienda, lo que tienen afortunadamente es el decreto 320, que estamos esperando que ahora se extienda hasta enero o marzo del año que viene. Entonces, en ese sentido, ese inquilino o esos inquilinos están protegidos. ¿Por qué? Porque no tienen que volver a firmar otro contrato si el decreto se extiende. Pero si el decreto no se extiende, ahí sí creo que vamos a tener serios inconvenientes, sobre todo porque, esto que decís vos, tienen que o salir a buscar una vivienda cuando no tienen trabajo y cuando tienen deudas acumuladas en estos meses, y por otro lado también, bueno, con precios exorbitantes que están imponiendo las inmobiliarias, por lo menos precios exorbitantes para el primer año de contrato, que es lo único que hoy las inmobiliarias pueden decidir. Después el segundo y el tercer año es un aumento que va a decidir el Banco Central a través de los índices que le dé el INDEC. ¿Tienen conocimiento o porcentajes de los inquilinos que han podido cumplir en tiempo y en forma el pago de sus alquileres estos meses? ¿Es más alto el porcentaje de los que cumplen o de los que no pudieron llegar a fin de mes? No, es un poco más alto el porcentaje de los que pueden cumplir, pero digamos, el 31% de los inquilinos e inquilinas promedio a nivel nacional no han podido el último mes de alquiler, y el acumulado, digamos, casi la mitad de los inquilinos a nivel nacional, 48 deudas. Con lo cual tenemos un escenario que es sumamente complejo. Roberto, o sea, el que ha podido pagar... Ahí te interrumpo porque tenés un delay, entonces sale cortada la oración cuando volvamos a repetir esa parte de cuál es el porcentaje de los que pudieron cumplir y no. Bueno, el 31% de los inquilinos e inquilinas no han podido pagar el mes de agosto, y el 48% de todos los inquilinos del país acumulan deudas entre 2 y 3 meses. Sumamente complejo el escenario para todos, porque si no hay extensión del decreto, muchas inmobiliarias van a pedir el desalojo de casi 500.000 familias de todo el país. Sergio, te paso para vos la pelota para que le preguntes también a Roberto. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Vanessa. ¿Qué tal, Roberto Díaz? Sergio Vargas, desde Salta, te saluda. Mi pregunta va a lo siguiente. Independientemente del decreto del Gobierno Nacional, que digamos de alguna manera para la suba de los alquileres hasta el año que viene, a principio del año que viene, me gustaría conocer tu sensación, tu opinión, porque evidentemente... Estoy escuchando muy mal. Ahí me está escuchando un poco mejor. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora? Si no, lo llamamos telefónicamente porque es el internet de Roberto, me parece. Perdón, Sí. Vanessa, ahí recuperamos la comunicación con Roberto. Roberto, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón que se cortó en estos tiempos de pandemia, la comunicación es difícil. Bueno, muchas gracias por quedarte ahí para charlar con nosotros. Roberto, mi pregunta iba a la siguiente. Independientemente del decreto presidencial, quería conocer tu sensación, cómo ves vos hoy, por lo menos en el lugar donde estás, la situación que están atravesando las personas que no tienen un lugar propio donde vivir y que le está costando llegar a pagar un alquiler, los llaman, le piden consulta, le piden ayuda. ¿Cómo es tu sensación respecto de ese tema? Bueno, sí, algunas partes de la pregunta se cortaron, pero si no después volví a preguntarme, pero lo cierto es que mucha gente no ha podido pagar el alquiler porque la pandemia ha frenado la rueda económica. Tenemos algunos lugares, bueno, Salta es uno de ellos, Río Negro, Neuquén, en donde son sectores turísticos, donde el motor del turismo es muy fuerte, y sin ese motor, obviamente, porque no llegan los vuelos, porque el turismo internacional está cortado, no hay flujo de turismo, entonces obviamente la economía no funciona. Entonces muchos sectores que estaban ligados, muchos trabajadores y trabajadoras que estaban ligados a este movimiento económico, obviamente no pueden generar los ingresos necesarios para pagar el alquiler y han ido acumulando mucha deuda. Y esto no va a modificarse hasta tanto y en cuanto no vuelva a abrirse determinados canales económicos que además impulsan otros, ¿no? Por ejemplo, en Salta hay muchísimos trabajadores temporarios que cuando hay temporada pueden generar ingresos y con eso a lo mejor están un tiempo del resto del año, viviendo. Entonces yo creo que en realidad va a llevar mucho tiempo que la economía se recupere y tenemos que darle tiempo a los inquilinos e inquilinas a que vuelvan a trabajar cuando pase la pandemia, cuando esté la vacuna, primero para que puedan pagar los alquileres en curso y después para que tengan una política de desendeudamiento, porque si no lo que vamos a tener es gente en la calle y en donde el propietario no va a poder solucionar el problema del alquiler, gente en la calle, aunque eche a los inquilinos a la calle, porque no hay una economía que esté dispuesta para eso. Sí, te decía Roberto que por ejemplo acá en la provincia de Salta, que es una provincia que vive mucho el turismo, también se ha visto fuertemente resentida, todo el sector hotelero, el sector también de personas que vivían de un alquiler de un departamento para los turistas. Eso se ha visto fuertemente resentido en la provincia de Salta. ¿Cuál es tu mirada? ¿Vos crees que en el corto plazo, cuándo estimas que se puede reactivar de alguna manera este sector que viene tan castigado por la pandemia? Sí, yo creo que en primer lugar tiene que haber mucha claridad respecto a los gobiernos provinciales respecto al sostenimiento de la pandemia, porque se está viendo en muchos lugares, sobre todo Capital Federal, creo que es como el ícono más importante, en donde ven, que se está levantando todo, pero cada vez hay más contagios. ¿Y eso qué hace? Implica que así como uno abre, después tiene que cerrar el local, porque si tiene un contacto con el COVID, ese local se tiene que cerrar. Entonces yo creo que tiene que haber una conciencia muy importante que tiene que venir de las autoridades provinciales en primer lugar, y después también de la sociedad, saber de que hemos hecho mucho ya, hemos puesto mucho tiempo para que esta pandemia pase en Argentina, esperando que llegue la vacuna, y nos parece a nosotros fundamental que esto lo podamos sostener de alguna manera. Creo que a estas medidas sanitarias que son muy importantes, hay que agregarle también herramientas económicas para que los inquilinos y los comerciantes también, que están en una situación muy compleja, puedan quedarse en su casa y puedan tener las cortinas abajo. Porque si mandamos a la gente adentro de su casa y no tenemos una política de desendeudamiento para los inquilinos, tanto sea de vivienda como de comercio, y la verdad que ponemos a la gente en un brete, ponemos a la gente en un problema. Entonces me parece que tiene que haber herramientas económicas que sean claras, que sean rápidas y que vayan y apunten directamente a los focos para que la gente no circule. Entonces, si permitimos que la gente siga circulando, y la verdad que vamos a tomar medidas que nadie va a poder respetar, porque es difícil una economía cuando vos tenés deudas que se van acumulando, cuando tenés trabajadores que mantener. La verdad que es una situación muy compleja. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, Roberto.
Fue un placer charlar con vos, te mandamos un fuerte abrazo, Vanessa López y Sergio Vargas. Muchas gracias.